Hola a todos, bienvenidos a este webinar de NetCenter con Bayamp. Tengo conmigo a Jorge Flores, él nos va a hablar sobre esta parte de enmascaramiento sonoro. Les recuerdo, también tenemos una sección de preguntas y respuestas al final de la sesión. Pueden escribir sus preguntas durante la presentación. Al final leeremos. Pues bueno, Jorge, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Espero que sea un buen inicio de año y bueno, gracias por estar aquí. Bueno, pues sin más, entonces vamos a comenzar. Eh, el tema de la presentación es sound masking. Entiendo, probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con el término y algunos de ustedes no. Vamos a, vamos a ampliar dudas, ¿no? Aquí en este webinar. Entonces, voy a quitar mi cámara y ahora mismo, pues, empecemos con la presentación. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar del término sound masking, enmascaramiento sonoro, eh, o algunas otras maneras de referirse a esta tecnología, las cuales no necesariamente son la correcta, ¿no? Eh, el enmascaramiento sonoro muchas veces, o sound masking, como se conoce más popularmente, a mucha gente le llama ruido blanco o ruido rosa, o en realidad, o de otras maneras, pero en realidad no tiene nada que ver con ninguno de estos. Lo vamos a ver aquí un poco más adelante, el, por qué tiene su propio nombre particular y qué es lo que lo distingue de otros ruidos, ¿no? El enmascaramiento sonoro es básicamente un ruido de fondo que tiene una función específica. Tiene tres funciones principales. Ya les voy a explicar un poco más adelante cómo funciona, pero ¿qué es lo que hace? Tiene tres funciones principales. Primero, protege la privacidad. En este sentido, ¿cómo lo hace? Eh, Al ser un ruido que está de fondo, lo que hace es poner una capa de ruido sobre el ruido. Suena un poco extraño, pero así es como funciona. eh, que impide la total comprensión de las conversaciones que se encuentran a nuestro alrededor. No quiere decir que una conversación uno a uno se vaya a ver afectada. Una conversación que tengo con una persona a un metro y medio se vaya a ver afectada, no es así. Eh, el rango de cambio se empieza a notar a partir de los 3 metros más o menos. Cuando uno empieza a notar que esas conversaciones que están a tu alrededor empiezan a perder sentido. Seguimos escuchándolas, pero ya no las entendemos. Eh, y esto le da privacidad a quienes están hablando, ya sea en ambientes donde se requiere cierta secrecía, como los bancos, o ambientes médicos, como hospitales, consultorios, etcétera, o incluso en ambientes de coworking, ¿no? Donde hay eh, hay muchas personas por metro cuadrado, ¿no? O donde hay muchas personas hablando por teléfono al mismo tiempo o haciendo cosas al mismo tiempo. Reduce la distracción por ruido. Esta es una consecuencia directa de la anterior, porque al nosotros ya no poder escuchar las conversaciones de los demás, dejamos de poner atención. Nuestro cerebro está diseñado para concentrarse en los ruidos que le rodean. Eso está en nuestro core, en nuestro cerebro más primitivo, lo que mucha gente llama el cerebro reptiliano. Es eso, es, son las reacciones automáticas al ambiente. Cuando éramos neandertales, pues lo que teníamos que hacer era estar atentos al ambiente, para que ningún depredador nos fuera a sorprender, ¿no? Y eso es lo que hacemos, nuestro cerebro automáticamente le pone atención al ambiente. Hay gente que lo tiene más dominado que otros, pero en general es eso, nosotros le ponemos atención al ambiente sin fijarnos, sin hacerlo conscientemente. Eso que provoca que nos distraigamos. Hay mucha gente que no puede escuchar el radio, por ejemplo, radio hablada, un noticiero, lo que sea, cuando está escribiendo en la computadora, porque empieza a escribir automáticamente lo que están diciendo en el discurso que está escuchando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es el perfecto ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro escuchando inadvertidamente los ruidos que le rodean. Esto
Aumenta la comodidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque como resultado de las dos anteriores, de que yo ya siento que estoy más protegido porque siento que no me escuchan, y donde yo ya dejé de escuchar a los otros, eh, hace que mi trabajo sea más cómodo, que yo lo pueda realizar con más libertad. Imaginemos que trabajo en un departamento de recursos humanos y vamos a tener que hacer despidos. Entonces yo no puedo hablar de los mismos con confianza si yo sé que alguien me está escuchando o que alguien me puede escuchar. Al mismo tiempo, vamos a suponer que yo tengo una entrevista de trabajo, que estoy entrevistando a alguien. Pues probablemente ese alguien no se siente cómodo respondiendo preguntas si siente o percibe que lo están escuchando alrededor, ¿no? Nuestras llamadas telefónicas con clientes, llamadas telefónicas de cobranza, llamadas telefónicas de cualquier tipo, se ven afectadas por la incomodidad de que los demás nos estén escuchando. Todo esto infiere en lo que nosotros llamamos privacidad del habla, ¿no? Y el sound masking en lo que infiere no es en el bloqueo del sonido. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es sound masking y qué no es. Pero sound masking no bloquea el sonido o no bloquea las voces de la gente que nos rodea. Lo que hace es hacer ininteligibles esas voces. Es decir, las seguimos escuchando, pero no entendemos claramente lo que están diciendo. Para nosotros se vuelven una especie de ruido de fondo, como murmullos. Entonces, dejamos de distraernos y dejamos de poner atención porque ya no entendemos. Entonces, como les decía, la privacidad del habla es muy importante, sobre todo hoy donde tenemos oficinas que ya no tienen cubículos, es decir, ya no hay oficinas cerradas, ya todas son oficinas abiertas, son oficinas que se parecen a un coworking, donde ya cada quien se puede sentar donde quiera, no hay escritorios asignados, y uno puede ir con su laptop y trabajar en la estación que uno desee, ¿no? O en el asiento que uno desee. Eh, entonces, eso se vuelve un poco más complicado desde el punto de vista de brindar servicios, y uno de sus servicios es la privacidad del habla. El soundmasking está regulado por una serie de requisitos en cuanto a volumen y las características propias del ruido que se emite. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero debe de tener una curva especial de ecualización y debe de estar a un volumen determinado. El sound masking no debería, por lo menos en nuestra teoría, en la teoría de Bayern, no debería de subir ni de bajar de volumen. Es decir, tiene que mantenerse a un volumen estable todo el tiempo. No importa que las conversaciones sean más altas o más bajas, el volumen siempre va a ser el mismo. Un ejemplo muy, muy básico de cómo funciona esta parte no es propiamente sound masking, pero de cómo eh, el poner una cortina de ruido en el ambiente funciona o ha funcionado desde la antigüedad. Por ejemplo, todos nos hemos parado junto a una fuente y nos damos cuenta que los ruidos que están alrededor disminuyen o se hacen menos presentes. El principio es básicamente el mismo. Mm. Hoy tenemos, como decíamos, muchos más oficinas del tipo de plano abierto, ¿no? Donde ya no hay prácticamente muros, ¿no? Incluso muchas de las mamparas que eran medios muros ya desaparecieron, ya son espacios totalmente abiertos, al contrario de como era antes, ¿no? Que eran oficinas cerradas, con paredes de piso a techo, etcétera. Cada uno de ellos tiene su reto diferente en cuanto a la privacidad del audio. De la que nos vamos a ocupar ahora más, con más énfasis es en las áreas de plano abierto, que es el común de las oficinas. Cuando uno está en un espacio de trabajo eh, y uno escucha
ruidos o las pláticas o el medio ambiente se vuelve molesto e infiere en cualquiera de los puntos que vimos anteriormente en privacidad del habla sobre todo, hay tres puntos a considerar. Contaminaciones sonoras, es decir, estoy en una oficina privada y se oye lo que está pasando en el pasillo y viceversa. Hay, estos problemas tienen que ver con tres pilares, es una mesa de tres patas. Aquí es donde vamos a empezar a ver qué es lo que el sound masking no es. Y para resolver esos problemas de contaminación auditiva o de audio, de ruido ambiente molesto, eh, hay tres factores que infieren para resolverlo o para mitigarlo. El primero es la absorción, es decir, de qué materiales están hechas las áreas que me rodean o las áreas que configuran el espacio de trabajo. En todas las oficinas modernas, y digo todas, yo creo que 9 de cada 10, los espacios de trabajo están delimitados por cosas que reflejan el ruido, cosas lisas, pisos pulidos, la alfombra se hace cada vez menos común, hay muchísimo cristal en las oficinas, muchas oficinas ya dejaron de tener paredes sólidas y solo tienen cristal. eh, la absorción de esos espacios es mínima, es prácticamente inexistente. Es como llenar todo de espejos. Entonces, cuando yo hablo o cuando yo emito un ruido, entre más lisa y parecida a un espejo sea la superficie, mayor cantidad de, de ruido va a rebotar o se va a reflejar en esa superficie y me la va a devolver. Si yo hablo frente a un cristal, mi voz choca contra el cristal y se me devuelve. Y no solo se devuelve hacia mí, sino se devuelve en todas direcciones en el área. ¿Y qué pasa si yo enfrente tengo otro cristal? Ese ruido que se devolvió del cristal original, del primer cristal, va a rebotar en el segundo y se va a regresar al primero. Y luego ese rebote va a regresarse de nuevo al segundo y así eventualmente eh, que la onda sonora pierda fuerza. Eso es lo que provoca eh, que muchas veces escuchemos conversaciones incluso muy lejanas en un espacio, porque el audio que nosotros generamos con nuestra voz rebotó muchísimas veces en muchas superficies y nos llegó hasta 10 o 15 metros solamente rebotando. Y esto es la causa principal, esta falta de absorción es la causa principal del eco, que es lo que nosotros vemos en las iglesias. Las iglesias son tan grandes y tienen tantas superficies reflejantes que el audio eh, se mantiene, entre comillas, rebotando mucho tiempo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con paneles acústicos, poniendo plafón, porque muchas oficinas incluso ya no tienen plafón, tienen este acabado industrial donde se ve el concreto. Sin embargo, lo que estamos haciendo es darle más aire a las ondas sonoras para que reboten. Poniendo paneles acústicos, poniendo alfombra, llenándonos de materiales absorbentes, instalando cortinas, etcétera, ¿no? Luego la segunda parte es el bloqueo. Como les decía, es el segundo pilar de la solución de problemas de audio, es el bloqueo. Como les decía, ya hoy trabajamos en espacios abiertos. Entonces, ya no hay nada que detenga lo que nosotros decimos. Antes, cuando estábamos en oficinas privadas o incluso en cubículos de medio muro, lo que decíamos se quedaba más o menos atrapado en el área en la que estábamos porque teníamos eh, al menos tres paredes que nos rodeaban y normalmente tenía algún material suave, tenía algún material que podía ser ciertamente absorbente, ¿no? Tenían tela o tenían esa tela por debajo tenía algún otro material, etcétera. Entonces digamos que el problema era grave, pero no era tan grave como no tener paredes en un espacio abierto de oficinas. Eh, en muchas oficinas, el problema el, de, de que el audio salga de los privados hacia las áreas públicas tiene que ver con que las paredes no llegan hasta el techo o con que las paredes están hechas de cristal y entre esos cristales hay una abertura. Alguna vez conocí a alguien que decía que el 95% del ruido se sale por el 5% de perforación o por el 5% de agujero. Esto es muy fácil de entender cuando uno va en la carretera y baja 1 centímetro la ventana del automóvil. Todo el ruido de la carretera se mete por ese centímetro de ventana que bajamos.
y una vez que la subimos, el ruido se queda automáticamente y casi mágicamente afuera. Eso es lo que pasa con oficinas de cristal. Por la abertura más pequeña, el audio puede escapar, ¿no? Entonces, eh, esas son separaciones físicas. Pero del problema que nosotros nos vamos a ocupar es del C, que es cobertura, que es donde infiere el sound masking directamente. Entonces, el sound masking no es absorción, el sound masking es bloqueo, es decir, el sound masking no va a evitar los ruidos de la calle, no va a bloquear ruidos ajenos, o los ruidos de las conversaciones no se van a bloquear. Lo que vamos a hacer es cubrirlos. ¿A qué me refiero con cubrirlos? Ustedes imaginen que van a tender una sábana de audio encima de su oficina. Entonces, una sábana muy delgadita, donde el audio todavía va a pasar, pero ya va a ser inteligible, es decir, ya no voy a tener, eh, ya no voy a tener eh, la capacidad de entender como les platicaba, ¿no? Una de las maneras que me gusta de explicarlo, porque a mí se me hizo muy fácil la vez que me lo explicaron, es, eh, hagamos de cuenta, para entender cuál es el enmascaramiento sonoro, que estamos en un cuarto oscuro y encendemos una lámpara, la lámpara de nuestro celular. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier persona que esté en ese cuarto va a poder ver la luz de nuestro celular. ¿Y qué pasa si llega una segunda persona? Se va a ver la segunda luz de su celular y la tercera y la cuarta y así. Si hay 20 personas en el cuarto con la luz de su celular encendida, como el cuarto está a oscuras, nosotros vamos a ver esas 20 luces, vamos a poderlas distinguir todas. Pero ¿qué pasa si encendemos la luz? Las luces de sus celulares se vuelven intrascendentes. Ya no las vemos con tanta claridad. Eso es justo lo que pasa con el sound masking. Nosotros tendemos una capa que iguala, digamos, el nivel de ruido. Entonces, es como ver a través de una cortina. Si ustedes tienen una ventana que no tiene cortinas, ven todo hacia afuera. Pero ¿qué pasa si le ponen una cortina, por muy delgada que sea, una gasa muy transparente? Siguen viendo hacia afuera, pero ya no distinguen, ya no hay detalle de lo que estaba afuera. Eso es lo que hace el sound masking. Eh, y el sound masking, eh, a su vez, descansa en cuatro pilares que son muy importantes. El espectro sonoro. Aquí es donde les quiero explicar que el sound masking es un ruido muy particular que no se parece a los otros. Son primos lejanos, pero no son exactamente iguales. Eh, Ustedes lo que ven aquí es más o menos una representación gráfica, como si fuera un ecualizador, de cómo son las frecuencias de sonido en las que trabaja tanto el ruido blanco, el ruido rosa y el enmascaramiento sonoro. El ruido blanco y el ruido rosa van de 20 a 20 mil Hz, pero tienen unas frecuencias de ataque muy particulares. El ruido blanco es aquel que en los viejos radios donde uno tenía que darle vuelta a la perilla para sintonizar una estación, antes de sintonizar la estación, ese ruido que se oía como de interferencia, ese es el ruido blanco. O en aquellas épocas, hace mucho, que probablemente a muchos de ustedes no les tocó, donde no se podía sintonizar bien un canal de televisión, el ruido que se oía ese era lo que llamamos ruido blanco. Es un ruido en frecuencias totalmente diferentes. El ruido rosa es un ruido que ataca todas las frecuencias al mismo tiempo, al mismo nivel, todas las frecuencias audibles por el oído humano de 20 a 20 mil Hz. Este es el ruido que se usa para ecualizar lugares, ¿no? Cuando uno ecualiza un lugar, tiene que aspirar a tener una línea en su representación del espectro sonoro muy parecida a esa línea rosa que ustedes también. En cambio, el ruido de enmascaramiento sonoro son más quien es la línea azul. Nosotros le ponemos énfasis a ciertas ecualizaciones en ciertas frecuencias que afectan a la voz humana. Es más o menos entre 250 y 4000 Hz, que es el rango de la voz humana en promedio. Y lo que hacemos es incidir en esas frecuencias de la voz humana para dificultar que se escuchen sobre todo las consonantes, las R's, las T's, las M's, las S's, las L's. Entonces, nosotros dificultamos que se escuchen eh, y esto hace, como les decía, ininteligible el ruido, más bien las voces de la gente que nos rodea.
Niveles del sound masking. El sound masking no tiene que estar a un nivel eh, muy alto. A veces creemos que un lugar silencioso como una biblioteca tiene cero ruido. En realidad no. En realidad, meramente, digamos, el existir en un espacio más o menos genera 30 decibeles. Una biblioteca silenciosa son 30 decibeles. Los decibeles es la manera de medir el ruido ambiente. Una oficina normal, común y corriente, promedio, debe de tener más o menos alrededor de 60 dB de nivel de presión sonora. Uno llega con un sonómetro y va a tener más o menos 60 dB ahí. Uno enciende una aspiradora y debe de tener aproximadamente 70 dB de ruido. Un avión de pasajeros, más o menos 85 dB en promedio. Una cosa que les tiene que dar clara es que cada que los dBs eh, aumentan en una medida de 3, la energía que se necesita para llegar a ese aumento de 3 dBs es el doble del anterior, ¿no? Entonces el aumento de los dBs es exponencial, no es lineal, es exponencial, ¿no? Esto querría decir que entre la aspiradora de polvo y el avión de pasajeros, en realidad la potencia de ruido que se necesita debe ser tal vez 6, 7 u 8 veces mayor entre uno y otro. Un taladro, 98 dBs. Y uno pensaría, entonces el sound masking tendría que estar por encima de una conversación de oficina, 3 dBs por encima. En realidad, no. El enmascaramiento sonoro de nosotros, o de Bayam, por lo menos, debería de estar en 48 dBs en promedio, con la ecualización adecuada. Porque lo que buscamos eh, no es sobrepasar al ruido ambiente de una oficina, es, inf- es influir en la manera en la que nosotros percibimos las conversaciones, no es tapar la conversación de la oficina. Hay gente que entiende que si, si la conversación de la oficina está en 60, nosotros deberíamos tener más de 60 decibeles en ruido ambiente. Pero ¿qué pasa si de repente la oficina se vuelve muy ruidosa? Piensen en una oficina de atención al público, por ejemplo, donde las oficinas podrían ser mucho más ruidosas. Si nosotros incrementamos el ruido del sound masking por encima de esos oficinas ruidosos, va a llegar un momento en el que la gente va a tener que gritar para poderse entender. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es inferir en la percepción de las conversaciones, no cubrirlas. El segundo aspecto eh, importante de un sistema de sound masking es la cobertura. Bueno, la zonificación. Es decir, tengo que entender que yo tengo zonas diferentes en un lugar de trabajo. Incluso en un lugar de trabajo pequeño o relativamente pequeño, tengo zonas diferentes, porque van a actuar de manera diferente, con necesidades diferentes. En este caso que ustedes están viendo, la zona uno es el área común, ¿no? Los escritorios, etcétera, los pasillos. Esa área tiene una configuración físicamente diferente de otras áreas en la oficina. Por lo tanto, requiere un tratamiento diferente. Y al decir un tratamiento diferente, me refiero a que la cantidad y la distribución de los equipos o de los emisores va a ser distinta que en otras zonas. Vamos a suponer que yo necesito privacidad en estas tres zonas. ¿Por qué? Porque en la zona uno no quiero que se escuche lo que se dice, que se genera de conversación en la zona 2, que son las oficinas privadas. Y en la zona 2 yo no quiero que la gente que está en reuniones en las oficinas privadas se distraiga con el ruido que se genera por las conversaciones en la zona uno, es decir, en el área común. Y en el caso de la zona 3 lo que necesito es que quien va llegando a la oficina como visitante, desde que llega a la oficina empiece a escuchar el sound masking para que se vaya incluso aclimatando y lo vaya aceptando como parte del ambiente. Entonces necesito tal vez un nivel más bajo porque el área es mucho más pequeña.
Entonces, ya definidas esas tres necesidades, y aparte en la zona 2 que no se los mencioné, tal vez necesito instalar un control de volumen para regular un poco el nivel del sound masking, porque en esas zonas puedo tener audioconferencias o videoconferencias. Entonces, la zonificación es diferente porque en las tres zonas la necesidad es distinta. Luego, el siguiente punto es la uniformidad. El secreto del sound masking, y creo que es la parte más importante de todas, es que la cobertura sea uniforme, porque yo necesito que el ruido que genera el sound masking se distribuya equitativamente en toda el área. ¿Para qué? Para que si yo camino por esta área común, en este caso, aquí representada, yo escuche siempre el ruido al mismo nivel de la misma manera. Si no estuviese bien sonificado o si no estuviese bien uniforme la cobertura, lo que pasaría es que yo camino por la oficina y voy a oír como si el audio del sound masking subiera y bajara, aumentase y disminuyese. Eh, y esto es porque la cobertura no está correcta. ¿Y qué pasa? Obviamente, donde el sound masking disminuye, eh, la eficacia del sistema se hace menor y si aumenta cuando yo camino, se vuelve notable. Otro de los secretos de la uniformidad de un sound masking es que no se note, que con el paso del tiempo la gente no lo note. En cambio, si yo tengo altas y bajas, la gente lo va a notar cuando pase por ahí, va a notar que el audio sube y baja y eso va a hacer que la gente se dé cuenta que ellos están más sound masking. Hay dos tipos de sound masking y nosotros eh, podemos tener proyectos en ambos tipos de sound masking porque tenemos productos para ambos. Este que ustedes están viendo, que es el de radiación indirecta, es el primer sistema de sound masking que se inventó allá por los fines de los 50, porque la tecnología es bastante antigua, donde las oficinas tenían particularidades. Las oficinas eran cerradas, tenían paredes de piso a techo, tenían plafón. Es la época en la que se hace popular el plafón cuadriculado, ¿no? El plafón reticulado para oficinas que hoy todos conocemos de cuadros de 60 por 60. Pues es la época en la que se empieza a hacer popular ese tipo de plafón. Entonces, la tecnología que se crea entonces, pues, porque no había tanta miniaturización de componentes, es las bocinas existían y se colgaban pero apuntando hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, las bocinas enviaban el ruido de sound masking, generado por el sound masking, el cual rebotaba en la losa y trataba de bañar uniformemente las áreas que estaban por debajo. Eh, el problema era que todo, o es, porque si lo sigue siendo, es que todo lo que exista por encima del plafón infiere en la cobertura. El aire acondicionado, las camas de tuberías, las canastillas, las instalaciones especiales, eh, las tuberías de contraincendio, etcétera. Todo eso infiere tanto en la ubicación de las bocinas como en la dispersión de la cobertura. Entonces, son, es un proyecto más difícil de llevar a cabo eh, de manera eh, completa, porque cualquier cosa que pase encima del plafón, mover tuberías o mover aires acondicionados del lugar afecta directamente al sistema. ¿De qué se compone? Nuestro sistema se compone de bocinas, este sistema que estoy describiendo, controladores, controladores en realidad son amplificadores, cable de bocina normal común y corriente y un switch de red. Obviamente necesitamos un controlador del sound masking, un controlador central. Este sistema es más costoso porque requiere más componentes e incluso el cable es más costoso que el otro sistema que nosotros tenemos, que es el de radiación directa. Gracias al avance de la tecnología, en los 90 se pudo crear una solución diferente, que es una solución de radiación directa, es decir, las bocinas van puestas en el plafón como si fuesen bocinas normales. Mismo concepto, las ponen, se apuntan hacia abajo y envían el sonido al sound masking. ¿Cuáles son las ventajas? Son mucho más fáciles de instalar. Lo que pase por arriba del plafón prácticamente no los afecta. Eh,
Predecir la cobertura es muchísimo más fácil. Incrementar y disminuir el número de emisores eh, por área, por cualquier razón, por modificaciones o etcétera, impacta muy poquito en el precio y además todo el cableado se hace por Cat 5 o por Cat 6, incluso puede ser por Cat 3. Y eso es todo lo que se necesita. Entonces tienes menos componentes, el cable es más barato y la manera de administrarlo es mucho más sencilla. Los emisores que ustedes están viendo, si no los conocen, son unas bocinitas que vienen cerradas en una especie de cajita de plástico, como ustedes están viendo ahí, con un baflecito de plástico, y lo único que tienen por detrás es la conexión del Cat 5 de entrada y de salida, el que llega a esa bocina y el que sale de la bocina para irse a la siguiente. Son más o menos de la mitad de alto de una lata de refresco, más o menos con la misma circunferencia, pero de la mitad de alto de una lata de refresco, entonces son muy chiquititas. Se pueden cambiar las bocinas de la cobertura, la rejilla, se puede cambiar de blanca a negra o se puede repintar, ¿no? Y de hecho tienen accesorios para montarse colgantes, en pared, etcétera. Para oficinas muy pequeñitas tenemos el CR, que es este sistema que ustedes están viendo, que nosotros le decimos Conference Room Edition. Este sistema es plug and play. Lo que ustedes están viendo ahí es el generador con su controlador, que viene todo en un solo aparato. La plaquita negra más chiquita que ustedes están viendo es un aviso de que el sound masking está encendido y está apagado, es una plaquita luminosa. Este controlador ya viene, se vende en una caja. Este es perfecto para equipos de demo o para instalar en oficinas muy chiquitas, o donde lo que requiero es darle privacidad a la sala de juntas, como están viendo en el ejemplo. Solo quiero que alrededor de la sala de juntas haya privacidad. Yo no quiero que nadie que esté alrededor escuche lo que se dice allá adentro. Este equipo, como les decía, es plug and play, es fácil de usar, ya viene eh, hecho. De hecho, los cables ya vienen preconfigurados, ya vienen hechos, ya vienen cortados y ponchados y todo. Y esto es lo que incluye. Incluye el generador, incluye 8 emisores, las placas de advertencia que esté encendido el sound masking, e incluso el sacabocados para poder hacer los agujeros en el plafón, ¿no? Su caja de montaje a pared y listo. Entonces, este es un equipo que ya viene plug and play, como les decía, viene ya hasta los cables ya vienen incluidos. Para mucha gente, el entender el sound masking es un poco complicado. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que probablemente nunca lo hayan escuchado. Y al mismo tiempo, como mucha gente no lo ha escuchado, se queda con mitos acerca del enmascaramiento sonoro. Entonces, estas son algunas de las cosas que se dicen del enmascaramiento sonoro que, no, que son falsas. El ruido del aire acondicionado es un sustituto del sistema de enmascaramiento sonoro. En realidad no, se parecen en cuanto a, si uno los escucha, puede decir, se parece mucho al aire acondicionado, pero obviamente no funcionan de la misma manera, evidentemente. El enmascaramiento sonoro puede reducir ruido. No, el enmascaramiento no sonoro no reduce el ruido. Lo único que reduce el ruido es bajar el volumen o poner paredes. Es lo único que aminora el ruido. El enmascaramiento sonoro no cancela el ruido, como ya lo vimos. No absorbe otros sonidos tampoco. Al contrario, es un sonido que se suma a los sonidos existentes. Eh, el enmascaramiento sonoro empeora la comunicación cara a cara. No es cierto, porque uno puede tener una conversación perfectamente normal en una sala de reuniones o con personas a 1 o 2 o 3 metros de distancia, ¿no? No causa dolores de cabeza, no empeora la salud, ni tampoco interfiere con sistemas de ayudas auditivas, porque es un ruido, no genera ningún campo magnético, no genera ningún campo sonoro anómalo, nada. Bueno, y con esto llego al final de la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto se las puedo contestar. Gracias, Jorge. Sí, como mencionábamos al inicio de la presentación, pueden escribir sus preguntas aquí en la sección de dudas o en el chat, por favor.
Si ustedes, una cosa que se me olvidó mencionarles, perdón, Oscar, si ustedes Claro, necesitan una presentación de ver físicamente cómo funciona un sistema, son más que nosotros tenemos la manera de llevar un sistema portátil. Entonces les podemos hacer demostraciones sobre todos sus usuarios finales y explicarles cómo funciona el sistema sin ningún problema. Lo podemos coordinar a través de NeoCenter. claro que sí, muchas gracias, Jorge. Nos preguntan si es tardado o complicado la instalación de estos equipos. No es tardada ni complicada la instalación de los equipos, de hecho es bastante sencillo, pero lo que sí les voy a recomendar es que tomen un curso. Déjenme ver si lo puedo, si los puedo mostrar dónde está. En la página de entrenamiento de Bayam, en bayam.com training, ustedes van a poder encontrar un curso en línea para aprender lo básico de un sistema de enmascaramiento sonoro. De hecho, déjenme, les voy a mostrar dónde viene el, el entrenamiento. Es aquí, como les decía, es en Bayam Training. Y aquí abajo van a encontrar Cambridge Learning Pad. Cambridge es la marca original del sistema de sound masking. Todavía lo seguimos llamando Cambridge internamente porque es una marca súper conocida. Probablemente Cambridge es la marca que tiene, no sé, tal vez el 80% de los proyectos en el mundo de sound masking están hechos con Cambridge. Por eso lo dejamos, porque es lo que en Estados Unidos se conoce como un household name. Entonces, ustedes van a encontrar aquí en Self-Paced, QTX, configuración e implementación, y está en español. Aquí está. Ustedes no necesitan nada para tomar este curso, solamente una dirección de correo electrónico, porque les va a pedir que se preregistren su nombre, su correo electrónico, etcétera, y lo van a empezar a poder tomar. Se registran, les va a llegar un correo de aceptación y empiezan a tomar el curso en español. Yo se los recomiendo muchísimo porque para que ustedes puedan instalar sistemas de sound masking, ya va a ser obligatorio a partir de este año que la compañía que quiere instalar el sound masking tenga al menos un miembro de la compañía que haya tomado este curso. Es un curso, debe de durar más o menos unas 4 horas o 5 horas y viene por módulos y ustedes lo toman a su propio paso y ritmo y cuando terminen, el sistema les va a otorgar un certificado en PDF y ya van a quedar registrados en nuestro CRM. Eso es muy importante que ustedes se registren para tomar los cursos, se registren con todos los campos que les pide, nombre, compañía, teléfono, correo electrónico, porque ya van a quedar dados de alta en nuestra base de datos. Porque a partir de este año les vamos a pedir que cuando se genere un proyecto, antes de que los equipos se les envíen, presenten el certificado de alguno de los miembros del equipo de este curso, del QTX Configuration and Deploy. Configure and Deploy. Es un sistema muy fácil de entender, es un sistema muy sencillo que es prácticamente plug and play. La conexión es a través de cable categoría, incluso puede ser categoría 3. Va de una bocina a otra y las únicas limitantes que tenemos es la cantidad de las bocinas. Son eh, hasta 300 metros en un tiro de cable o 50 bocinas, lo que ocurre primero. Todos los generadores vienen eh, ya unificados. Tenemos el QTX 300 que es de 3 zonas, el QTX 600 que es de 6 zonas, y cada zona tiene 2 piernas de cableado. Entonces, eh, en cuanto a limitantes de cableado, prácticamente no existen, ¿no? En cuanto a distancias de cableado. Eh,
Ustedes pueden agrupar las zonas como quieran. El dispositivo es controlable por IP, entonces lo conectan a la red y lo pueden administrar metiéndose a su IP a través de un password, un usuario y una contraseña, y así lo pueden administrar, ecualizar, ver otros dispositivos en la red eh, del mismo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, sí les recomiendo que tomen este curso. Ok, buenísimo, muchas gracias, Jorge. Nos preguntan cuál es el número de bocinas que podemos conectar en serie por sistema. Hasta, depende, por ejemplo, el QTX 300 te acepta hasta 300 bocinas. El QTX 600 hasta 600 emisores. Eh, Como dice su nombre, el QTX 300 pueden ser 3 zonas, 100 bocinas por zona, entonces son 300 bocinas. El QTX 600 pueden ser 6 zonas hasta 600 emisores. Ok, buenísimo. Y las zonas pueden ser Pues bueno, independientes o pueden funcionar como si fuera una sola, ¿no? Eso ok, no hay limitante. ok, ok. Pues bueno, creo que serían todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, audiencia. Muchas gracias también a Jorge por su tiempo y les recordamos, tenemos al final del día recibirán un correo de seguimiento con la grabación de este webinario y si tienen alguna duda posterior o algún requerimiento, no duden en contactarnos en ventas@nocenter.com. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más eh, agradecerles por haber venido. Les recomiendo que se den una vuelta por la página de Vaya. Entonces van a poder encontrar muchos recursos técnicos que les explican un poco más o menos lo que yo les acabo de explicar. Eh, Vienen ejemplos de instalaciones en el mundo, etcétera, ¿no? Casos de éxito, etcétera. Entonces, es bastante sencillo entender un sistema, sobre todo cuando ya lo vieron funcionando. Y de nuevo, agradecerles a todos ustedes por haber venido. Les deseo un gran año 2024, que tengamos muchos proyectos aún más que en el futuro. Muchas gracias a NeoCenter, como siempre, gracias por el apoyo y estoy a sus órdenes. Vale, muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego.